Comenzamos este año a conocer la materia con el profesor Carlos Petoruti, quien es profesor titular de Introducción al Derecho y profesor de posgrado de esta facultad, como así también miembro de la Academia Nacional de Córdoba y representante argentino en el Instituto Kelsen de la República Alemana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de poder participar en este ciclo. Bueno, es un gusto tenerte acá, hoy tenemos un problema de audio, por eso estoy con este micrófono. Y te quería preguntar, ¿cómo hacer para que los estudiantes tan chicos, es decir, que son los que recién se inician, se vinculen con una materia tan importante desde mi punto de vista como es Introducción al Derecho? Sí, la materia de Introducción al Derecho tiene sus complejidades. No voy a decir que sea la más importante. Yo siempre digo que lo importante no es la materia, sino lo que queda en cada una de las cabezas de los profesores y de los estudiantes. Y el título de este ciclo de charlas se llama Conociendo la materia. Y lo nuestro es el derecho en general. Y creo que el objetivo debería ser conocer el porqué y el para qué de la materia, porque creo que conociendo el porqué de cada uno de sus temas y problemas y el para qué están incluidos esos temas y problemas, los alumnos lo toman con un poco más de gusto para que una materia no se transforme en una mala experiencia, en algo que no les agrada, porque de esa forma van a seguir estudiando cosas que no les agraden, para recibirse y después ejercer una profesión que no les agrade. Yo ya llevo muchos años de recibido como profesor y sin embargo, como docente y como abogado, sigo ejerciendo como abogado desde la perspectiva profesional y docente con el mismo entusiasmo que cuando comencé. Eso se debe a que siempre me he preguntado por el porqué de las cosas, el porqué de las cosas. Y hay que tratar de motivar a los alumnos explicándoles la relación que existe entre esta materia y todas las demás materias de la carrera. Tipo de transversal la materia. Algunos hablan de transversalidad, otros hablan de materia fundamental. A mí se me ocurrió utilizar el ejemplo de que somos una especie de satélite que vemos el globo terráqueo, que sería el derecho, y que está compuesto por agua, por tierra, está compuesto por animales, por vegetales, por seres humanos. Cada una de las ramas del derecho se encarga de las distintas partes de nuestro hábitat, pero nosotros desde Introducción al Derecho y desde la visión filosófica del derecho lo vemos desde afuera y en su integralidad, en su totalidad, en su globalidad. Lo que no quiere decir que vamos un objeto único, porque hay muchos derechos. El derecho es un fenómeno dinámico. Nosotros somos un fenómeno dinámico como profesores y los alumnos. Los alumnos de hoy en día no son los alumnos de 20 años atrás, y yo con mis 35 años de docencia no soy el mismo docente que era 10 años atrás o 20 o 30 años atrás. Y el derecho no es lo mismo, a pesar de que es lo mismo pero no lo es, como esa problemática que viene desde la filosofía griega, si la realidad es cambiante o la realidad es permanente. Heráclito y Parménides, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué hay de cambiante y qué hay de permanente en el derecho. Y por supuesto que lo que trato es de vincular esos distintos temas, que ahora me gustaría explicar cómo están desarrollados en el programa, porque la idea, mi ilusión sería que no solamente toda la comunidad académica, sino que particularmente los alumnos y aquellos que van a estudiar Introducción al Derecho tengan la visión de uno de sus profesores para ver cómo encarar esta materia. Es importante vincular y entender a la materia como un sistema, como una interrelación de contenidos, en donde no hay cosas más importantes que otras, sino que hay cosas que inciden sobre las otras. Todas tienen un fundamento filosófico y un fundamento científico. Y el ejemplo más claro de ese fundamento filosófico y científico de nuestra carrera lo tenemos aquí, algo que yo le prestaba atención en otras ocasiones cuando he venido a este salón del decanato. Los dos cuadros que tenemos atrás. Juan Bautista Alberdi, y fundamentalmente Alberdi
en un libro que nosotros solemos nombrar a veces en la materia de introducción al derecho, que es el fragmento preliminar al estudio del derecho, en donde en su prólogo empieza diciendo que él empezó a analizar el derecho como una sistematización de normas, pero no pudo dejar de pensar en el fundamento filosófico del derecho, el fundamento moral del derecho y el fundamento científico del derecho. Ese fragmento preliminar realmente es una pieza de filosofía del derecho, escrita por Alberdi. Y Joaquín Víctor González, que lo tenemos acá también, que tuvo esa premonitoria visión de llamar a nuestra facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el concepto de cientificidad. Y ese es uno de los primeros problemas que tratamos nosotros. Sé que se trata también en otras asignaturas, pero saber qué es lo que vamos a abordar y cómo lo vamos a abordar, desde qué perspectiva, desde una perspectiva científica, desde una perspectiva filosófica. Y sobre ciencia hay muchísimo escrito, y sobre si el derecho es una ciencia hay infinidad de discusiones, entre los mismos abogados también, pero siempre recuerdo con mucho afecto una frase que solía decir la doctora María Teresa López, decía, más allá de que el derecho sea o no una ciencia, yo puedo afirmarlo y otro puede negarlo, el derecho va a seguir existiendo, los abogados van a tener que seguir presentándose en los tribunales, los jueces van a seguir dictando sentencias, los fiscales acusando y los defensores defendiendo. Así que hay una realidad jurídica que está más allá de ese debate de si es o no una ciencia. La práctica va a existir. Y hay otra cosa que es real, es que nuestra carrera implica una interrelación de conocimientos, no solamente en la materia, sino entre todas las materias que deberían estar bien conectadas entre sí, y que es una de las características del conocimiento científico, la sistematicidad. ¿Cómo ves a los chicos que vienen de la escuela? Porque el problema que yo veo en este tipo de materia es la adecuación a algo tan novedoso, en cierto modo abstracto, que es pensar los fundamentos de algo, como la conducta humana, la norma, hay un acercamiento. ¿Cómo lo ves vos como profesor de tantos años? Veo distintos tipos de actitudes. Mis clases son muy numerosas, tengo 9 comisiones a cargo. A pesar de que lo tengo dividido en 2 días, no dejan de ser muy numerosas. Y dentro del número se ve también la variedad. Hay gente que realmente tiene una actitud muy proactiva, muy dinámica hacia la problemática que se plantea y participa, y aún a veces con alguna pregunta equivocada, pero yo creo que lo que vale más es la participación y la pregunta. La equivocación después se valorará en el examen. Y hay otras personas que no demuestran el mismo interés. Yo creo que la respuesta no está solamente, o no tiene que ser puesta en la preparación de escuela secundaria que traen los jóvenes. No puede ser solamente eso. No podemos quitarnos nosotros la culpa y decir vienen mal preparados, de algunas escuelas vienen mejor, de otras no. Porque no todos tuvieron la posibilidad de acceder a las mismas escuelas, no todos tuvieron las mismas posibilidades en la vida, no solamente no depende de la escuela, sino de su familia, de su desarrollo vital, de su desarrollo existencial. Y acá lo sigo muchísimo a Carlos Cosio con su concepto de justicia en el sentido de creación de igualaciones en libertad. Yo como profesor, y lo que charlamos siempre con mis colaboradores, colegas en la cátedra, es: tenemos que dar a todos la posibilidad de comprender bien y de insertarse bien en esta vida universitaria. Al que tiene más, por supuesto, solo se desarrollará y demostrará cómo avanza en sus estudios, y al que tiene menos, tratar de que no quede afuera y tratar de generarle esas igualaciones para que en el marco de su libertad, que es la decisión de elegir la carrera, pueda continuar. Digo en el marco de su libertad porque también tenemos muchos alumnos que no tienen tampoco interés. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que pone mucho esfuerzo y no lo logra. Hay gente que lo logra con poco esfuerzo y hay gente que se da cuenta que no es lo que deseaba.
no sería el primer caso de gente y de jóvenes que a los 18 años deciden de cambiar de carrera. Conozco muchísimo en mi ámbito familiar. Pasó en todas las épocas. Y una pregunta, ¿cómo empieza el programa? Es decir, empezamos con ese debate positivismo y un naturalismo, porque por ahí el joven no se encuentra en condiciones de ¿cómo lo llevas? Porque es una materia, siempre fue difícil. No es un problema de la escuela nada más, porque nosotros también, que veníamos quizá de una Argentina que tenía una mejor escuela en ese momento, teníamos ese problema, no era fácil. Sí, no era fácil. De hecho, yo Introducción al Derecho la cursé como alumno libre, en una época en que la facultad estaba cerrada. Con suerte teníamos acceso a algún profesor en su domicilio particular. Me pasó lo mismo. Y después veníamos acá. Era la época de la dictadura. Era la época de la dictadura, cuando la facultad estaba en el edificio, en el edificio donde estaba ahora la presidencia, ¿no? La materia comienza planteándose el problema del conocimiento, planteando las distintas perspectivas que hay respecto de la cientificidad del derecho y, por supuesto, haciendo referencia, que eso se ve en la unidad 1, el problema del conocimiento, el conocimiento jurídico, cuál es la problemática del conocimiento jurídico y esa especial relación que, quieras o no, tiene el derecho con las normas, aunque sabiendo que las normas jurídicas no son las únicas normas que existen. Eso es lo que desarrollamos nosotros luego en la unidad 2, cuando se habla de las normas en general. A partir de allí, yo siempre planteo, y tengo muy en cuenta una frase de un gran filósofo del derecho y juez de la Corte de la Nación y discípulo de Carlos Cosio, que fue Genaro Carrió, que decía que para ser buen abogado es necesario conocer derecho, pero con eso no basta. Egresado de esta facultad. Egresado de esta facultad. Es decir, creer que estamos preocupados por estudiar solamente un sistema normativo es solamente una parte. Es muy importante, pero con eso no basta. Por eso después ingresamos en la unidad 3, en la problemática ontológica del derecho, cuál es el objeto y qué se dijo sobre el derecho y qué dijeron los distintos autores. Y acá viene una de las aclaraciones que quiero hacer, que a veces desconcierta a los jóvenes, que en muchas ocasiones yo sé que utilizan por ahí apuntes para el estudio, resúmenes. Yo siempre digo que el mejor apunte es el que uno realiza y organiza, porque hay todo un proceso cognitivo que permite procesar más el conocimiento. Lo que más impresiona por ahí es la gran variedad de autores que tenemos. Y precisamente la gran variedad de autores que tenemos, que tiene el programa, es porque no pretendemos encerrar a nadie en ninguna posición dogmática. No. Erróneamente, muchas veces, y particularmente profesores de otras universidades han dicho, bueno, la Universidad de La Plata es excesivamente kelseniana o excesivamente egológica. En realidad no lo es, por supuesto que utilizamos a la teoría pura del derecho y utilizamos la teoría pura del derecho como una herramienta para el acercamiento a los problemas filosóficos del derecho, utilizamos a la teoría egológica de Cosio como una herramienta de acercamiento a la realidad jurídica, al problema de los valores, al problema del juez, de la interpretación y del dictado de la sentencia, pero eso no quiere decir que nos atemos a un autor en particular. Y yo lo que propugno en los jóvenes es precisamente eso, que las alumnas y los alumnos no se ciñan exclusivamente a un manual o un libro. De hecho, nosotros a veces hemos hecho alguna tarea de recopilación desde la cátedra. Decimos que un profesor de la cátedra haya escrito un libro no quiere decir que tengan que seguir eso. Si lo que tienen que hacer es seguir las ideas. Se siguen las ideas. Se siguen los autores. Claro, esa variedad de autores implica, por supuesto, que para hablar sobre Santo Tomás no van a tener que estudiar la Suma Teológica, claro, ni tampoco van a tener que estudiar la metafísica de Aristóteles. Por supuesto que uno acude a manuales, acude a reseñas, pero ese es uno de los puntos fundamentales, comprender por qué hay tantos autores. Entonces, el problema del conocimiento en general,
el problema de la normatividad en general, el problema del derecho y el enfoque que tenemos del derecho, el clásico enfoque positivista, ius naturalista, y las posiciones actuales superadoras de ese dualismo derecho positivo y derecho natural. Reconocer que las normas tienen importancia en el derecho, como decía Carrió, pero no es lo único que tenemos que saber. Por supuesto, entonces tenemos que saber qué es un sistema normativo, qué es la jerarquía, qué son la Constitución, qué diferencia hay entre una norma general y una norma individual, qué es un sistema normativo. Y eso es lo que vemos en las unidades 4 y 5 del programa. Después aparece una unidad 6 del programa, en donde, es así, diría yo que es una de las unidades más puramente kelsenianas, pero siempre trato de explicarles a los alumnos para qué y por qué está esa unidad. Esa es la famosa unidad de los dualismos en las ciencias jurídicas, sí. En donde se habla de derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho y Estado, derecho público y derecho privado. Y ahí les digo a los alumnos, miren, vamos a analizar la posición kelseniana que decía que en realidad el derecho subjetivo y objetivo terminan siendo una misma cosa, el derecho y el Estado terminan siendo lo mismo, el derecho público y el privado lo mismo, la persona física y la persona jurídica lo mismo, a pesar de que ustedes en la carrera van a ver lo contrario, porque van a ver que se habla de personas jurídicas, se habla de derecho nacional e internacional, de derecho público. Esas son clasificaciones sistemáticas para poder abordar el amplio abanico del derecho. Pero lo que Kelsen quiere decir en el fondo de todo esto es que el derecho es uno solo. Yo puedo especializarme en una rama del derecho procesal, en derecho penal, en derecho internacional, pero la esencia del derecho y esa problemática que existe, esa triple problemática que existe entre lo normativo, la acción humana y cómo se valoran e interpretan las normas y las acciones humanas, está presente desde en la más importante norma constitucional o tratado de derecho internacional hasta el más insignificante de los decretos que podamos encontrar en algún organismo, ¿no? Como agregado, yo pensaba que Kelsen fue un adelantado en muchas cosas, en esto de la persona jurídica, porque mira, ahora viste que hay personas no humanas, ríos que tienen derecho. Entonces se plantea que la orangutana Sandra era una persona no humana. Así es. Y diversos elementos. Y también en el tema del dualismo, derecho nacional e internacional, yo recuerdo que él decía que no existía la suficiente centralización para que el derecho internacional sea un Estado, y ahora tenemos la Corte Interamericana y tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso es obligatorio para los Estados. Es decir, estamos en etapas que parecieran acercarse. Fue un visionario en eso, tan críticos que han sido varios. Y el tema de los valores que están... Bueno, si seguimos así en el desarrollo de la materia, nos vamos a encontrar con el tema de los valores. Primero, después de saltar el problema de contenido del derecho y poner en crisis eso de que el derecho sean normas positivas, o estemos regidos por normas divinas, o estemos regidos por normas establecidas por el consenso social. Después de haber analizado eso, lo cierto es que tenemos normas y que están sistematizadas y unificadas en un ordenamiento jurídico. Vamos al otro paso, es decir, cómo aparecen esas normas, sus contenidos y sus formas. Y ahí es donde comenzamos a analizar en el programa de la materia las fuentes del derecho, la problemática de las fuentes del derecho en su división clásica de fuentes formales y materiales, después la ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia, que después van a ser vistas por las alumnas, por los chicos en las otras materias, pero ya se llevan una idea del carácter que tiene cada una de esas fuentes. A partir de ahí estamos adentrándonos en un problema que se acerca cada vez más al de los valores, para responder a lo que me habías contestado. Eso te lo planteo por el tema del desarrollo. Luego de las fuentes vamos al problema de la interpretación. ¿Y qué es lo que interpretamos? Porque muchas veces consideramos que se interpretan solamente normas. Y de hecho, mayoritariamente siempre se habló de la interpretación del derecho como si fuera interpretación normativa. El actual Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 2, abre mucho más el abanico interpretativo. Y nos abre no solamente a los tratados internacionales, sino a los principios, nos abre a muchas perspectivas que antes no pensábamos. Entonces,
Comenzamos viendo cómo antes se trataba de encontrar un método de interpretación para llegar luego a la conclusión de que no hay un método único y que interpretar es algo mucho más complejo. Y llegamos así a lo que son las actuales corrientes de la teoría de la argumentación jurídica. Sí. En donde en la argumentación jurídica entran a jugar también el problema, por supuesto, el del lenguaje y el problema de los valores. Esa es una de las razones por las cuales desde las unidades de interpretación vamos a otra unidad muy importante, que es la del lenguaje. El lenguaje jurídico. Que más a la analítica, ¿no? Por supuesto, aspectos analíticos, pero que en definitiva el lenguaje tiene una carga emotiva. Nosotros utilizamos muchísimas palabras y algunas tienen carga más emotiva que otra. Si yo me refiero al micrófono, bueno, sí, podemos describirlo y tenemos una capacidad tal vez un poco menos emotiva para describir el micrófono. Pero si hablamos de derecho, de libertad, de justicia, de igualación, son palabras que nos conmueven y no está mal que nos conmuevan. Lo que pasa es que esa conmoción que nos produce hace que sean vistas desde distintas perspectivas. Y bueno, los alumnos tienen que aprender a interrelacionar esas perspectivas. ¿Y cómo comprenden la relación, por lo que vos planteás, de esa situación que aparece, yo digo no aparece, tiene años, de la argumentación jurídica con la autoridad? Porque acá hay como es decir, el juez interpretando puede llegar por la argumentación a objetivos distintos que el legislador. No sé si soy claro en la pregunta. El legislador realiza un conjunto de ponderaciones y el juez puede entender que esas ponderaciones son otras. No que la norma es contraria, sino que son otras. Es un problema que siempre aparece, en cierto modo, con la interpretación, la valoración personal del órgano frente a otro órgano y la naturaleza de cada órgano. Sí, la respuesta no la puedo dar aquí ahora, pero casos... Podríamos dar esa respuesta. Casos para... No, como les digo a los chicos cuando empezamos, ¿qué es el derecho? ¿Se imaginan que hace más de 2000 años que nos venimos preguntando qué es el derecho? ¿Ustedes se imaginan que en un curso cuatrimestral vamos a poder ponernos de acuerdo en lo que el derecho es? Y con esto ocurre el alumno, ¿cómo lo vea eso? No uno que tiene una idea. Bueno, tendría que ponerme en el lugar del alumno y trato de tomar... Supongo que el alumno debe traer un poco el mismo sentir que tiene la comunidad, esa incertidumbre que tiene, incertidumbre. Y a veces lo he charlado con algunos profesores amigos, la gente viene a la Facultad de Derecho para recibirse abogado y porque eso le va a dar más certezas en el mundo jurídico. Y lo cierto es que nuestra carrera nos da más incertezas que certezas. Y ejemplos tenemos a diario y podemos traer montones de ejemplos de sentencias judiciales, algunas que no son sentencias, decisiones judiciales, decisiones que toman fiscales, que toman jueces de garantía, que toman jueces contenciosos administrativos y que son tan criticadas a veces públicamente, ¿no? Claro. Esta es otra de las cosas que nos hace repensar en el fenómeno jurídico. Antes no existía esa difusión instantánea de la noticia. Ahora la noticia es instantánea. Las redes, internet nos permite acceder a todo cuando queremos, en cualquier momento. Y esa instantaneidad también nos muestra las mayores contradicciones. Y al aparecer esas contradicciones aparecen las incertezas. Pero en el fondo de todo se encuentra, a pesar de que tenemos a las normas y que tenemos al lenguaje para expresar esas normas, yo creo que en el fondo de todo están, en definitiva, las valoraciones. Y eso es lo que nosotros analizamos luego de ver el problema del lenguaje y el problema de las fuentes del derecho. Vamos a la unidad de axiología jurídica, en donde comenzamos a ver cuáles son las distintas formas de abordar el problema de la relación entre el derecho y la moral, cuáles distintas posiciones existen, qué distintas concepciones han existido sobre la justicia. Y bueno, ahí comenzar a analizar un poco el problema de la valoración y analizar que el juez no solamente valora normas, sino que también valora
hechos sociales, conductas. Hoy te escuchaba cuando te pregunté de las posibilidades de recepción de los alumnos, hablar de Carlos Cosio, que vos fuiste uno de los iniciadores de la Cátedra Libre y sos el director de la Cátedra Libre, y en ese concepto de libertad que planteaba Cosio, que es como si fuera un cierto precedente del de Rawls, ¿no? Ese concepto de igualdad de la libertad, sí, más allá de las diferencias específicas. ¿Es importante generar el concepto del derecho como un proceso igualitario en el alumno? Es decir, nosotros como universidad pública, ¿no debemos tener en cierto modo esa orientación o nos tenemos que manifestar sumamente neutros? Esto es una pregunta que te lo hago para mí mismo, ¿no? Como hombre de la filosofía del derecho. Hoy en día, si el derecho no es igualitario, no es derecho. No es derecho. Es precisamente uno de los grandes paradigmas que hay. No es, ojo, decimos igualitario, que no es lo mismo que todos seamos iguales. Correcto. Cuando Cosio, en esa época no se hablaba del derecho igualitario, ni del matrimonio igualitario, fue un adelantado, un visionario. Cuando Cosio decía que el derecho tiene que propender a la creación de igualaciones en libertad, precisamente lo que señalaba es que somos todos distintos, somos todos individuos, y como individuos somos únicos e irrepetibles y tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. En algunos se nota más la diferencia, en otros menos, pero todos somos diferentes. Ahora, en ese contexto, el derecho tiene que ser aplicado para esos individuos, generando esas igualaciones y sin quitarle al individuo la posibilidad del ejercicio de su libertad. Porque también están aquellos que dicen, bueno, vamos a generar igualaciones con un sentido paternalista, decir, mira, vos tenés que hacer esto. No, que cada uno se haga cargo y tenga la posibilidad de hacerse cargo, porque a veces eso no es posible, se le brinde la posibilidad de hacerse cargo de su desigualdad y por supuesto que el derecho sirva para propender a brindarle las posibilidades que no obtuvo en otros ámbitos. Porque esto es la parte un poco, no me refiero a política de partido, pero política del derecho que tiene introducción. Es decir, cuando yo me empecé a aproximar, y me refiero a mí como estudiante, me atrajo eso, es decir, la vasta discusión que había respecto de la finalidad del derecho, que no solo podía ser cualquier orden social. No, y tampoco nos podemos... Ahí está lo valorativo subjetivo, Sí. Y ahí es en donde yo difiero con la posición kelseniana, es decir, tenemos que simplemente hacer una descripción de una estructura normativa. Yo creo que en alguna ocasión lo he dicho anecdóticamente, una charla que tuve ocasión de llevar adelante en la Universidad de Viena con gente del Instituto Kelsen, en donde desarrollé un poco las ideas de Cosio y algunos aspectos críticos de la teoría ecológica hacia la teoría pura. Cuando llega el momento de las preguntas, yo dije, bueno, acá pues son muy kelsenianos, y se mostraron sorprendidos en primer término, en segundo término interesados porque yo les desarrolle cómo aborda Cosio el problema de los valores con el derecho. Y bueno, ahí más o menos en líneas generales expliqué lo que es el plexo axiológico jurídico, los distintos valores según la situación coexistencial de cada uno y la función de la justicia, y lo dejamos para una charla posterior. Pero creo que el tema de los valores hoy en día conmueve a todos, nos conmueve a todos. Todos tenemos problemas, en Europa también tienen problemas con los migrantes, nosotros también los tenemos. Hay muchas cosas en común, y creo que el tema de los valores es algo que no debe ser eludido, y el derecho tiene que ser, la carrera de ciencias jurídicas y sociales, tiene que ser una carrera comprometida con esas soluciones. Planteo siempre que estudiamos en una facultad que se llama de Ciencias Jurídicas y Sociales. La carrera se llama Derecho. Nos enseñan a estudiar leyes, pero la gente pide justicia. Y en definitiva es todo lo mismo, tenemos que saber amalgamarlo. El clamor de justicia, el análisis de las leyes, las ciencias jurídicas, y todo eso es el derecho. ¿Te acordás de un trabajo de Kelsen que se llama ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Claro, porque es un tema complejo para definir. Es un tema complejísimo, pero podemos definir no qué es la justicia, pero podemos decir si una situación en determinado momento es justa o no.
Y después queda la última parte del programa, y con eso, vuelvo a insistir, tengo la esperanza de que los alumnos accedan a esto y lo tomen además como una guía del sentido del porqué de cada uno de los temas. Que Introducción al Derecho no es una materia para complicar la vida de los alumnos, sino para que empiecen a cambiar su cabeza y a pensar como abogados, con una perspectiva jurídica. Tenemos dos unidades que en algunos casos se consideran poco relevantes, pero yo las considero relevantes, que son unidades de carácter histórico. ¿Por qué? Porque ahí analizamos el concepto de derecho y justicia desde la antigua Grecia hasta las concepciones actuales, pasando por distintos momentos de la historia de la humanidad. Nuestra materia no es historia del derecho, ni es historia de la filosofía, pero hay una frase de un filósofo español, estadounidense, llamado Jorge Santayana, que dice, aquellos que desconocen el contexto en el que se desarrollaron las ideas están destinados a malentenderlas. Entonces tenemos que saber en qué contexto se desarrollaron las ideas de Kelsen para poder entender el porqué del positivismo y por qué paralelamente al positivismo kelseniano surgieron otras posiciones como las neokantianas de Baden con Gustavo Radbruch, que se oponía tan férreamente al nazismo como Kelsen, y sufrieron ambos la persecución del nacionalsocialismo, aún teniendo posiciones filosóficas opuestas. ¿Por qué se pensó de determinada forma en la Edad Media? ¿Por qué se pensó en la Antigüedad? Y esto lo estoy relacionando ahora con algo que vamos a abrir más adelante, porque abrir más adelante como un taller de trabajo en la cátedra, he encontrado algunos, no hay muchos libros, lamentablemente, sobre mujeres filósofas. Pues pensamos que las mujeres filósofas surgieron en el siglo XX y nos acordamos de las grandes filósofas del siglo XX, del siglo XXI, pero lo cierto es que mujeres filósofas hubo en todas las épocas, lo que pasa es que estuvieron en algunos casos ocultas, claro, y poca difusión. Y cuando uno empieza a indagar en la historia, se da cuenta que ha habido filósofas brillantes en cada momento. Y cada momento respondió a una forma de vida. Y esto lo planteo por lo siguiente, por la Edad Media. Siempre se habla de la Edad Media como una etapa de oscuridad, una etapa en donde el pensamiento tal vez no avanzó en la forma que avanzó luego en la modernidad. Y la mayor parte de las mujeres filósofas de la Edad Media vivieron en conventos. Fueron mujeres que se dedicaron a la vida del convento. ¿Y por qué se daba eso? Bueno, por la estructura de la sociedad en esa época, en donde la mujer estaba muy sojuzgada, no tenía la única posibilidad que tenía de exponer, de desarrollar, de leer y de escribir sus ideas, era por ahí en el aislamiento del convento. Fue producto de una época, no debió haber sido así, no está siendo así ahora, pero la importancia de conocer la época nos ayuda a comprender por qué se pensaba de determinada forma. Lo que no quiere decir que compartamos esa forma de pensamiento. Por eso, esas unidades nos sirven para entender mejor el porqué. El porqué de Cosio, el porqué de la teoría pura, el porqué de Aristóteles, el porqué de Santo Tomás y el porqué de tantos otros. Totalmente de acuerdo. Una cosa que se define como falacia de sincronía, es decir, juzgar a los viejos autores como si el tiempo y la evolución no hubiera existido. Que pasa lo mismo con la historia, es decir, sin tiempo uno puede jugar con estos valores de hace 500 años. La esclavitud era una situación inclusive halagada por algunos y hoy sería una locura que alguien defienda a los esclavos, es decir, sería un delito en realidad. Es así. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido un gusto, siempre uno aprende mucho, en este caso. Para mí también. Hemos aprendido. Qué rápido pasó el tiempo. Y te quería hacer una pregunta más de la cátedra Cosio, ya para terminar, ¿cómo que pensás? Porque me resultó muy interesante la presentación que hiciste, el hecho de que Carrió sea egresado de esta facultad, ahora se presentó un libro, la corte de Carrió, hay muchos discípulos de Carrió importantes, entonces el vínculo Cosio que parece como un filósofo olvidado hoy, en cierto modo, no en La Plata. Sí. Bueno, vos nos has acompañado y apoyado grandemente, nos ha apoyado la facultad
la cátedra libre, si no contara con el apoyo de la facultad, no podría realizar estas actividades que quiere comenzar a realizar junto con el profesor Diego Luna y el profesor Raffo de la Universidad de Buenos Aires, que han sido también, el profesor Raffo ha sido discípulo de Carlos Cosio. Yo no he sido discípulo de Cosio, pero sí tuve el inmenso placer de escuchar muchísimas conferencias de Carlos Cosio cuando venía a darlas acá en La Plata, antes de que falleciera, y de participar en tertulias más reducidas, escuchando de palabras de él sus fundamentos ecológicos, y la teoría de él es una teoría profundamente humanista y social. La verdad que es emocionante hablar de Carlos Cosio y creo que es una deuda que teníamos en la Universidad de La Plata, que uno de los más destacados filósofos, como vos señalás, olvidado por ahí en otros centros académicos y jamás olvidado acá en La Plata, inspire a nuevas generaciones a pensar en el derecho desde una perspectiva ecológica, que no quiere decir pensarla necesariamente como la pensaba Cosio, sino cómo avanza la ecología y cómo se advierte que esa visión que tenía Cosio del derecho como conducta humana en interferencia intersubjetiva sigue siendo tan real como cuando la planteó él. A mí siempre me llamó la atención el hecho de que su tesis fuera sobre la reforma universitaria, sí, y que pensara en la universidad gratuita. Sí, porque fue un gran defensor de la universidad pública y gratuita, un gran luchador por esa universidad pública y gratuita. Sí, fue un docente de alma y un filósofo de corazón también. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que es un gran placer, como siempre, un gran placer para nosotros. Espero que los alumnos puedan comprender la importancia de escucharte, porque es muy importante. Y bueno, siempre aprendo algo cada una de estas charlas, porque son como clases particulares que tomo. Son charlas muy buenas, yo también sigo las charlas de otros colegas, profesores, y todas aportan algo novedoso, algo así que... Y sirven en breve espacio, ¿no? Sí, y bueno, ojalá se pueda seguir con esto y se pueda ir renovando también el contenido de la charla, porque... Y hacer alguna mesa de debate. Con muchísimo gusto, sería excelente, excelente. Te agradezco muchísimo, Carlos. No, yo soy el agradecido. Muchas gracias.